Salud, de paz y bien para todos. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza cabalística acerca del mensaje que encontramos en los evangelios de la crucifixión del Cristo, la crucifixión de Jesús. Es un tema bastante controversial y de hecho mucha fama ha ganado alrededor del mundo por las películas de Hollywood. Tal es el caso de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pero debemos entender, insisto, como siempre, que todas esas historias son códigos místicos que debemos entenderlos a la luz de la mística, a la luz de la Kabbalah, para no cometer idolatría como se viene haciendo hasta el momento. La crucifixión que encontramos en los evangelios, obviamente, es un relato místico que lo exteriorizan para dar a conocer algo que ocurre en el interior de cada uno de nosotros. Jesús es un prototipo de toda la humanidad. Jesús, como Adán, son prototipos de toda la humanidad. Si existieron o no existieron, no es de interesarnos mucho. Lo importante es el mensaje místico que encontramos detrás de cada una de esas enseñanzas. Lo que le puedo decir y asegurar es que esa muerte no es por el perdón de pecados de ninguno. Él no murió por liberarnos de la esclavitud y el pecado. Eso es rotundamente falso. Eso lo creó la religión judeocristiana para que las personas no pudieran despertar sus conciencias y para seguirlos esclavizando. Porque una persona con conocimiento es una persona libre que no se puede manipular. Ahora, aunque místicamente, sí, el Zohar lo enseña en su porción Kitty que habla acerca de la muerte del Cristo, que descendió a lo más bajo de la tierra por su propia iniciativa para cautivar la muerte, en pocas palabras. Pero debemos entenderlo místicamente. Ok, entonces no tomemos estos mensajes como algo literales que se convierten en idolatría. Adohai, Adohai. Entonces, por lo tanto, no debemos nosotros entender la muerte de Jesús metafóricamente, literalmente, perdón. Si murió, si lo asesinaron, fue porque era un líder espiritual que iba en contra de la doctrina política y religiosa de aquella época que querían oprimir al pueblo. Tal ocurre con los líderes que se levantan en cada país a luchar por el bienestar de la sociedad. Son asesinados. Jesús era una persona que influenciaba para que se practicara el socialismo. El socialismo no es nada nuevo, viene desde Jesús. Todas las cosas en común. Eso habla de socialismo. El rico quiere ser rico cada vez a costilla del pobre. Entonces, bien, volviendo al tema de la crucifixión de Jesús, lo debemos entender como la iluminación de la conciencia y la trascendencia del ego. Ese es el mensaje que nos quiere dejar esta porción de los evangelios cuando habla de la crucifixión de Jesús. La iluminación de la conciencia y la trascendencia del ego. Jesús en Kabbalah lo entendemos, o el Cristo lo entendemos como la Sefirá de Tiferet, que significa belleza y armonía. Representa la columna central del árbol de la vida. De hecho, pues dice la historia que fue clavado en una estaca. El texto original no habla de cruz, sino de estaca. La estaca representa la columna central del árbol de la vida y si lo interiorizamos representa nuestra columna vertebral. Entonces, esta estaca, como lo digo, representa el eje central, la columna central del árbol de la vida. Los místicos enseñan que debemos nosotros procurar la columna central. Es el éxito de la vida cuando tomamos la derecha y la izquierda y la unificamos en la columna central. En las otras culturas se habla de los chakras. Hablamos de 10 sefirot
Y en la cultura vecina se habla acerca de los chakras. Los 7 chakras surgen a partir de la unificación de la derecha e izquierda en el centro. Se unifican los opuestos y forman uno solo. De allí surgen los 7 chakras o 7 sefirot, que en este caso es lo mismo. Y esos 7 chakras están relacionados con las glándulas endocrinas que tenemos todos en el cuerpo humano. Allí en mi libro El Templo del Espíritu hablo de todas estas cosas y su relación con las famosas fiestas bíblicas, que no son fiestas, sino recordatorios que debemos nosotros mantener nuestro campo electromagnético, nuestro aura, en plenas facultades para conectar con la realidad superior. Entonces, el significado profundo del sacrificio del Cristo o de Jesús es el sacrificio del yo inferior para conectar con lo divino. Ese es el mensaje. El sacrificio o la muerte del yo inferior para conectar con lo divino, para conectar con los mundos superiores. Ok, entonces continuando, la historia nos dice que fue clavado, valga la redundancia, los clavos que fueron puestos en las manos y en los pies del Cristo. Cristo representa Tiferet, que es el centro de la columna central del árbol de la vida, que une lo superior a lo inferior. Entonces, repito, por lo tanto, la muerte del Cristo es la rendición del yo inferior para poder conectar con lo superior, para poder conectar con lo divino. Los clavos representan la fijación del ser en el mundo dual. Entonces, estos clavos representan la fijación del alma en la materia y la dualidad de la existencia humana. Dice la historia que los clavos fueron puestos en las manos y los pies. Las manos simbolizan la acción en este mundo. Por lo tanto, ser clavado en las manos representa la trascendencia de la acción impulsada por el ego. Te repito, ser clavado en las manos representa la trascendencia de la acción impulsada por el ego. En otras palabras, es la inmovilización del deseo personal para permitir que la voluntad superior se manifieste. En otras palabras, es trabajar en el refinamiento de nuestro ego. Cuando Pablo habla que el Dios de este mundo es el Satán, se refiere al ego, es quien gobierna en este plano físico. Y aunque él gobierne en este mundo y tiene libertad de acción, queda crucificado para que la conciencia crística pueda tomar el control. Es la disputa entre el Cristo y el Satán, ¿no? Las tentaciones, eso se trata. Entonces, los clavos en las manos, que es la acción, nos enseña que debemos procurar la purificación de nuestro ego, dejar ese deseo de recibir para nosotros mismos y convertirnos en un canal de luz para los demás, que no sea el ego que gobierne, sino que la conciencia crística sea quien tome el control absoluto de todo. Entonces los pies representan el camino espiritual. Al ser clavados nos indican la dificultad del alma para avanzar. Ahí está la dualidad de este mundo. Sometemos nuestro ego, pero también los clavos en los pies nos representan la dificultad del alma para avanzar en su crecimiento o en su ascensión a los mundos superiores. Se nos habla también de la corona de espinas. La corona representa a Keter, y en vez de ser algo glorioso dice que es de espinas.
para enseñarnos que la iluminación del alma, que la elevación de la conciencia, que adquirir la conciencia crística en este mundo material viene con sufrimiento. Quien desea purificarse, sufrirá. Eso representa la corona de espinas. Quien desea llegar a los niveles superiores, sufrirá. Sufrirá. Eso representa, te repito, la corona de espinas. Entonces, la conciencia nuestra o nosotros debemos pasar por diferentes pruebas que son las que van a purificar ese ego y nos va a llevar de vuelta a casa. Por medio del dolor se purifica y por medio de ese dolor llegamos a casa. Llegamos nuevamente a Keter, a la corona, al Ein Sof. También aprendemos que el sufrimiento que provoca la corona nos indica que la sabiduría suprema no es fácilmente alcanzable, sino que viene por medio del sacrificio del ego. Queremos alcanzar la sabiduría suprema. No estoy hablando de sabiduría, conocimiento intelectual, eso es otra cosa. Tener información en la cabeza no significa que tengo sabiduría o soy cabalista. El cabalista se reconoce por su conducta en este mundo, más no por lo que habla, sino por lo que hace. Son sus acciones las que determinan o demuestran si el tal es sabio o no. Otra cosa muy importante que debemos entender nosotros, que la espiritualidad y el crecimiento espiritual no tiene que ver con una falsa santidad, como la hemos visto por medio de los sacerdotes católicos que se muestran como ovejas, pero por dentro son lobos. No tiene nada que ver con la forma de hablar. En una ocasión hablé en un libro, en un video, y antes de decir la frase dije, con el respeto que todos se merecen, dije, no se trata de ser pendejos, y alguien me dice que por ser una persona que enseña espiritualidad no debe utilizar esa frase. Jesús le decía a los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, no tiene nada que ver con ser santo o no. No tiene nada que ver con ser santo o no. Entonces, la santidad tiene que ver con la conexión de mis instintos a mi emoción madura y a mi intelecto que está constituido por el conocimiento de los mundos superiores. Eso me hace santo. Mi santo no me hace porque no me tome una cerveza o una copa de vino, o porque no me baile una canción, o porque no me fume un cigarrillo, o porque diga pendejo o no diga pendejo. Eso no me hace santo. Obviamente que la palabra del justo es una palabra de amor, pero también tiene palabras de rigor. No nos debemos confundir. Gesed y Geburah. Gesed y Geburah, y es el equilibrio entre las dos. Cuando tengo que dar amor, doy amor, pero cuando tengo que reprender, reprendo. ¿Ok? En la misma historia se nos habla que el costado de Jesús fue perforado, que tiene que ver con la abertura del alma. Dice que de esa perforación salió sangre y salió agua, dam y main, que es agua. Entonces el agua representa la vida física como tal, ¿no? Y el aspecto terrestre, y el agua, por lo tanto, representa la sabiduría y la conciencia superior. Entonces, dos aspectos salen del Cristo: el hombre terreno y el hombre superior. Pablo también lo habla, hay un hombre terreno y hay un hombre superior. Entonces, este evento es la separación entre el cuerpo y el alma, entre el ego y el alma. Quien gobierna es el alma y no el ego, para que haya éxito en nuestras vidas. Este es el proceso de la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, este relato es un mapa que nos indica el ascenso del alma. No es la historia de un hombre que murió por ti y por mí. No, Señor. Eso no se trata esta historia. Es la historia de la ascensión del alma. Representa el viaje del ser humano hacia la luz. Y Jesús es un prototipo
que nos enseña cómo debe llegar el ser humano hacia la luz, cómo debe trascender su ego para ser portadores de luz. Le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Por lo tanto, este sacrificio, esta crucifixión, representa el abandono del ego para la manifestación de la divinidad en la materia, que como es arriba, sea abajo. Debemos manifestar la divinidad aquí en la tierra. Eso es el misterio de la crucifixión del Cristo. La columna central. Debemos unificar los opuestos. Los clavos representan el control del ego y por otro lado, el sufrimiento del alma para ascender. La corona de espinas representa que la sabiduría, y para alcanzar niveles superiores también va a haber dolor, que no es un camino fácil. Por eso dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si tienes alguna duda, alguna opinión, puedes dejarla en los comentarios para enriquecimiento colectivo. Quise hoy grabarlo para que me vieran, pero la realidad es que se me hace mucho más fácil grabar audios porque yo soy de la generación que aún la cámara nos intimida un poco, pero pues la idea es hacer cosas diferentes para no convertirse en monotonía. Bendiciones, un abrazo.